Bien, tienen ustedes ahí, se le ha dejado una guía para que ustedes comprueben, no verifiquen sobre la tabla lógica. Pero básicamente de unas compuertas de una forma independiente. Entonces, es una forma individual cada uno de ellos. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Ahora, ¿qué pasa si interconectamos más de una compuerta? Entonces, al final, vamos a tener nosotros un resultado, una salida, y podemos tener dos o más entradas, qué sé yo, dependiendo del tipo de compuertas, las entradas de las compuertas. Pero lo que en otras palabras es importante es lo siguiente. ¿Qué significa tener dos o más compuertas? Implica hallar una función resultante a la salida, pero esta función que se implementa de repente necesita reducirlo, o sea, en otras palabras, simplificarlo. Y la simplificación le hacemos mediante el álgebra de Boole. ¿Se acuerdan ustedes de matemática? Sí, sí. No, ahorita estoy en clases. Yo voy a coordinar ya con el jefe de acreditación para hacer una si yo estaba ahí ya 2 horas ahí. Y ahorita tengo clases, que me disculpe más bien, estoy en clase ahorita. Yo voy a coordinar con el ingeniero Cruzado para avanzar mi punto. Sí, ¿ya? Ya. Sí, he estado las 2 horas ahí, presidente, acabo de salir yo. ¿Ya? Ya. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿para qué me sirve el álgebra de Boole? ¿Para qué utilizamos el álgebra de Boole? El álgebra de Boole utilizamos para simplificar una función. En otras palabras, simplificar una función significa utilizar la menor cantidad de compuertas lógicas, significa disminuir el tamaño de la tarjeta, significa bajar el costo de un sistema digital. Pero para esto es muy importante tener claro las compuertas y, como le decía, estamos en el laboratorio, vamos avanzando paralelamente. Entonces uno dice simplificación. Esto significa utilizar menor cantidad de circuitos integrados. Pero realmente, utilizando el álgebra de Boole, no nos garantiza que es la mínima expresión. O sea, en otras palabras, no me garantiza necesariamente que es la menor cantidad de circuitos integrados que podría utilizar yo. Entonces, el otro procedimiento es minimización. El álgebra de Boole utilizamos para la simplificación de funciones. Simplificación de funciones. En cambio, cuando hablamos de minimización, ya no utilizamos el álgebra de Boole, sino utilizamos el mapa de Carnot. Entonces, por ahora, vamos a ver el álgebra de Boole para la próxima semana implementar estos sistemas. Pero ¿por qué vamos a implementar estos sistemas? ¿Cuál es la razón? En primer lugar, yo tengo una función f, cualesquiera, ¿no? Vamos a ver un poquito acá.
Yo tengo acá varias entradas, ¿no? Tengo varias entradas. Y tengo una salida. F. Voy a llamar F. Entonces esta función F va a estar en función de las entradas de A, de B, de C y así sucesivamente. Entonces, cuando yo quiero hablar del álgebra de Boole, debo tener presente lo siguiente. Si yo tengo una variable A doblemente complementado, no cambia la función. Sigue siendo A. O si quiero, puedo llamarlo, si quiero hallarle una función F doblemente complementado, también es igual a F. ¿No? O sea, no altera la función. Y eso es importante tener claro. ¿Por qué? Porque también, si yo quiero implementar una función, de repente utilizo diferentes compuertas. Pero ¿qué sucede al utilizar diferentes compuertas? En un chip ya les he dicho que hay un solo tipo de compuerta. Si voy a utilizar varias compuertas diferentes, voy a utilizar varios chips. Y eso no es conveniente. Entonces, lo recomendable es utilizar un solo tipo de compuertas. Esto significa implementación de funciones solamente con un tipo de compuerta, sea NAND o sea NOR. ¿Por qué? Le decía de que en NAND yo puedo pasar a NOR, a OR, a AND, inversor, qué sé yo. De NOR a inversor, a AND, a NAND, qué sé yo. Se hacen las combinaciones. Pero antes de eso, es importante tener claro esto. Entonces, si yo digo aquí A por 0, estoy multiplicando, este es igual a 0. Pero si yo multiplico A, lo voy a multiplicar por 1, este es igual a A. ¿Y qué pasa si yo multiplico A por A? ¿Qué pasa si yo multiplico A por A? A por A, este es igual a A. ¿No? O también puedo decir F por F es igual a F. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo tengo A más 0? Si yo tengo A más 0, este es igual a A. Pero ojo aquí, si yo tengo A más 1, ¿a qué va a ser igual esto? ¿A qué va a ser igual? A 1. Ojo, por lo que es lo mismo decir que si yo tengo una función f, le voy a sumar toda una complejidad, por ejemplo, de varias compuertas, y al final le voy a sumar más 1, esto pasa a ser 1. ¿Qué quiere decir en la práctica? Que todas las compuertas que he utilizado es por las puras. Otro caso que deben tener presente. ¿Cuál es? Si yo tengo 0, el complemento es 0, que es el inversor, complemento inversor. En compuerta lógica es el inversor. Matemática en sí, si complemento es 0, es 1.
complemento de 1 es igual a 0. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si tenemos nosotros a A por A complemento? A por A complemento. ¿Y qué pasa si tenemos A más A complemento? En un caso estoy multiplicando y en otro caso estoy sumando. Este por eso te pongo en otro color. A por A complemento, ¿cuánto es? 0. Sí. 0, profe. Claro, y A más A complemento, 1. la dualidad. Dualidad significa lo contrario, ¿no? 1, ese es cierto. Ese es lo que tiene que saber siempre, ¿no? Para toda su vida. Es muy simple acordarse esto. ¿Qué otra cosa acá me puedo estar olvidando? ¿Qué más? A ver, ¿cuál es lo más importante? Más 1, con 1 ya manejan ustedes. Multiplicación, el complemento multiplicado es 0, la suma es 1. ¿Qué me puedo estar olvidando? Ya son las propiedades conmutativas, transitivas, esa cosa ya lo maneja muy bien usted. Pero lo que más resalta, ¿qué me puedo estar olvidando? Creo que con eso es suficiente. Una función doblemente complementada, ¿no? Una función doblemente complementada. ¿Y qué nos falta acá? ¿Se acuerdan ustedes? Para entender mejor el por qué implementamos esos circuitos. La ley de Morgan, profe. Claro, perfecto. Por eso le decía que digitales es fácil. Leyes de Morgan. ¿Para qué utilizamos las leyes de Morgan? Eso también que hay que saber. Ya, el álgebra de Boole ya saben que se utilizan para simplificar. Perfecto. ¿Simplificar para qué? Para utilizar menos compuertas. La ley de Morgan, ¿para qué nos sirve? La ley de Morgan nos sirve justamente lo que le decía, para utilizar un solo tipo de compuerta. ¿En qué me va a ayudar? Vamos a suponer que tengo una función f que es igual a por b por c por d y así sucesivamente, ¿no? Hasta el infinito. Un montón de variables. Y vamos a suponer que nosotros tenemos una función f ahora que es igual a más b más c
más D más, y así sucesivamente. Entonces, ahora a nosotros se nos ocurre hacer lo siguiente. A esta primera función le saco su complemento. Pero lo voy a complementar a todos. De igual manera abajo también le complemento y le complemento a todos. Si quiero puedo hacer doblemente complementado. Ya está. Este acá es igual a A complemento más B complemento, ¿no? Más B complemento más C complemento más D complemento más y así sucesivamente. Más. Y en la parte de abajo esto va a ser igual a A complemento por B complemento por C complemento por D complemento y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el primer caso? En el primer caso, este producto de acá lo estamos convirtiendo en suma. ¿Y qué estamos haciendo en el segundo caso? Esta suma de acá, esta suma de acá, esta suma de acá, lo estamos convirtiendo en producto. ¿Se dan cuenta? Esa es la ley de Morgan. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el primer caso era producto, le he convertido en suma. Y el segundo caso era la suma, le he convertido en producto. Por eso es que le decía que en este caso una función f doblemente complementado, ¿no? Una función f doblemente complementado no cambia para nada. ¿No? Una función cualquiera, sea A, B, C, D, qué sé yo, lo puedo complementar 2 veces, no cambia para nada. Entonces, en este caso, esas son las leyes de Morgan. Pero, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Nosotros tenemos acá una compuerta OR, donde la salida es la suma. Y acá tenemos un NOR, que es un OR, pasó. Este es un NOR, que es un OR más más un inversor. Estos son NOR con entradas invertidas. Esta bolita significa invertidas, complemento. Este es un AND con entradas invertidas, ¿no? Y este es un inversor, perdón, este es un buffer, pero con entradas invertidas. Entonces, ¿para qué le he puesto esto? Este es un AND que es A por
A por B. Si acá le pongo una bolita, este es un NAND, que es A por B, pero complementado. ¿Y qué me dice Morgan? Morgan me dice que el complemento de un producto es la suma de su complemento. En otras palabras, ¿qué me está diciendo esto? Que este NAND de acá, yo lo puedo invertir, lo puedo reemplazar por un OR, porque es un sumador. Este es un OR, este es su salida, pero ¿a qué complemento? Más B que complemento. Entonces, A complementado y B complementado. Es lo mismo. Esta compuerta de acá es lo mismo acá. Y este de acá, y este de acá, ¿a qué va a ser igual? Este es equivalente o es igual a poner que un NAND sus dos entradas, pero a la salida va un inversor. Es lo mismo. ¿Ya cuenta? Otro es lo siguiente. Si este para mí es un NAND, si este es A, este es B, A y B, si uno las dos entradas, mira lo que estoy haciendo, ¿eh? Es un NAND, uno las dos entradas, puede entrar A o B, este es igual, bueno, no se habla igual, vamos a hablar mejor de equivalente a un inversor. ¿Qué quiere decir esto? Que entra A y me está botando A complemento. Igual manera acá, estas dos entradas le voy a unir. Estas dos entradas le voy a unir. ¿No? Este es equivalente a un inversor. Entra A y me bota A complemento. ¿Se da cuenta? En otras palabras, por eso le decía que tanto el NAND como el NOR son las compuertas que más se utilizan. ¿Por qué? Porque de NAND lo puedo convertir a inversor, de NAND lo puedo convertir a AND, a OR, a NOR, y también lo contrario, de NOR a NAND, a OR, a inversor. Pero lo primero que tenemos que tener claro, yo estoy hablando con un NAND de 2 entradas, y alguien puede decir, pero si yo tengo un NAND de 3 entradas, ¿también puedo convertir en inversor? Sí. Basta que sea NAND o NOR, quiero convertirlo en inversor, porque tengo necesidad de compuertas. Mire, ¿qué sucede si yo quiero implementar estas dos funciones? Entonces necesito un chip de NAND y un chip de inversor. Pero si yo me acuerdo del álgebra de Boole, yo sé que el NAND le puedo convertir en inversor.
Entonces compro un solo chip que tenga dos NAND. Uno trabaja como NAND normal y el otro como inversor. ¿Y cómo lo convierto en inversor? Uniendo la central. Igualito en el NOR. Por eso que el NAND y el NOR son las compuertas que más se utilizan. ¿Se da cuenta? Entonces ya está claro todo esto. Nosotros supone que nosotros tenemos una función f, ¿no? Que es para la próxima semana, ya le voy a entregar la guía, que es a por b, ¿no? Más, por decir, c por b. Más c por b. Y voy a suponerlo más, voy a llamarlo a complemento B. ¿No? Si nosotros vamos a implementar, hay 3 variables ahí. Tengo A, tengo B y tengo C. El primero es A por B, que es un AND. A por B. Este es A por B. Luego tengo C por B, otro NAND, perdón, otro AND. C por B, C por B, acá está B. Por C. Y el último es A complemento B. A, tengo acá A complemento, viene un inversor, y este se va a un AND, debe ser el mismo tamaño. Este es A complemento B por B. Pero estos 3 están siendo sumados, que quiere decir que viene un OR. Y esta es la salida F, ¿no?
Esta es la salida F. Entonces acá falta dibujar bien, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, esta función F es la implementación de todo, ¿no? La suma de los tres. Si nosotros queremos implementar esta función, ¿qué va a suceder? ¿Cuántos chips necesitamos? 1, 2, 3 A de 2 entradas sería un chip. Acá hay un inversor, otro chip. Un OR de 3 entradas, otro chip. En total 3 chips. En total sería 3 chips. Pero vamos a ver si utilizamos el álgebra de Boolean sin algo nos puede ayudar. Vamos a ver. AB más CB más A complemento B. Esto yo lo puedo poner como, a ver, le voy a poner B, voy a sacar factor común B, a ver qué sucede. B que multiplica A por B acá, más A complemento más CB. B multiplicado A más A complemento. A más A complemento, ¿cuánto es? Este acá. 1. 1. A por 1, perdón, B por 1. B por 1. ¿Ah? Cuando multiplicamos por la unidad, ¿qué predomina? La variable. B por 1 me da B. Más CB. Más CB. Y esto puedo sacar factor común. ¿A quién? A B. Que multiplica. ¿A quién? A 1 más C. ¿Y esto qué es igual? ¿Qué queda? 1 más C, ¿qué es? 1. 1 por B. 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 ¿Valió la pena hacer todo esto que está acá? Pregunto, ¿valió la pena implementar todo esto de acá? ¿Ah? ¿Utilizar tantos integrados? ¿Valió la pena? No, profe, nadita. No vale la pena. No, porque la función va a ser igual a B nada más. Y al día, ¿y cuánto vale B? Habrá que ver, pero B puede valer 0 o 1 nada más. ¿Se cuenta? O sea, como la palabra, en otras palabras, esto es por las puras. Para eso nos ayuda el álgebra de Boolean. Entonces, en su experimento de la próxima semana, por ejemplo, van a implementar esto, ¿no? A ver qué le va saliendo. A, B, mandan sus valores, ven qué resultado sale acá. Y en cada uno de ellos, y al final pones a un OR, qué resultado te da, y luego vas a implementar uno solo, ¿no? Y sale lo mismo. Entonces, si hacemos una tabla acá, una tabla lógica, ¿qué vamos a tener? A, B y C. Por la salida en F simplemente va a depender de B, nada más. No de A ni de C. ¿De vuelta? Va a tener que ir a una compuerta, no es necesario, porque F es igual a B nada más, es la variable nada más. Es esta entrada.
Ahora esta entrada, ¿cuánto vale? Va a valer 0, 1, dependiendo de las combinaciones, ¿no? ¿Te das cuenta? Como esta función es muy pequeña, es simple esta función, entonces no es complejo. Entonces, si es una función más compleja, y ya de repente con el álgebra de Boole, por más que simplifiquemos, no me va a garantizar que sea la mínima expresión. Esa función matemática, esa expresión, lo trasladamos al mapa de Carnot. Entonces, el mapa de Carnot, ¿para qué se utiliza? ¿Te acuerdan? El mapa de Carnot o Carnot sirve para minimizar una determinada función. En otras palabras, garantiza que esa función es en su mínima expresión. ¿En qué consiste? En representar, formar grupos de Profesor, mayor cantidad. Sí. disculpe, hay compañeros que están pidiendo permiso para ingresar al Meet. ¿Y qué pasó con él? Porque, a ver, Dicen que no están en el Classroom y por eso necesitan el permiso para poder entrar. ya, gracias. Ya han entrado todos ya. Pero qué raro, sí. Ya han entrado. ¿Alguien más está afuera? Entonces, en este caso, el mapa de Carnot va a depender de la cantidad de variables, ¿no? Una variable, 0 y 1. ¿No? Dos variables, 4 cuadritos. Dos variables A y B. Una variable A. Dos variables AB. Tres variables A, B, C. Cuatro variables A, B, C y D. El mapa de Carnot es formar figuras de cuadros que va a depender de la cantidad de variables. Es 2 a la n. Donde n es la cantidad de variables. Si tengo una variable, es 2 cuadritos. O bien 0 o bien 1 nada más. Dos variables, 4. ¿No? 4 cuadritos. A esto lo puedo llamar A o lo contrario. A este le puedo llamar B. O también puedo trabajar lo contrario. Este es 0 y este es 1. Este es 0 y este es 1. Tres variables, 2 al cubo, 8. Pueden trabajar de dos formas. Puedo llamarlo así. AB o lo contrario también BA, te le llamo C.
C para mí puede ser el horizontal. 0, 1. A es 0, 0. 0, 1. 1, 0. Y 1, 1, ¿no? Pueden trabajar de esa forma. Si nosotros trabajamos con la intersección de cada uno de ellos, aquí en estos cuadritos están los números del 0 al 7. Hay muchas formas como poder trabajar, pero no es necesario memorizar acá. Si fuese 4 variables, 2 a la cuarta, 16, esto tiene que haber 16 cuadritos. Sería 4 horizontal y 4 vertical. En este caso, 8 yo le estoy poniendo 3, 2 horizontal y 4 vertical. También puede estar lo contrario esto, ¿eh? Pueden también trabajar así, o sea, no necesariamente así como está ahí, no necesariamente como yo he dibujado. Y ustedes pueden trabajar tan así. Lo puedo llamar así. A, B y C. Como es una variable, acá va 0 y 1. Acá 0, 1, 1, 1, perdón, 1, 0 y 1, 1. No interesa la posición al final, no interesa si es AB por C o es C por B por A. ¿Se da cuenta? Es, al final lo que interesa es la cantidad de variables y cómo se forman los grupos, ¿no? 16 sería el doble de esto, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos un enfoque genérico, cómo vamos a trabajar para el próximo laboratorio. Pero tenemos que ir avanzando porque la teoría es una cosa y tenemos que ir avanzando en esta cuestión del laboratorio para avanzar y hacer mejores cosas. ¿Ok? En la teoría estamos avanzando de acuerdo a un sílabus que hay, que me han dado un sílabus, y laboratorio tenemos que ser más prácticos. ¿Ok? Entonces, resumiendo, para el próximo laboratorio, a pesar que queda pendiente todavía uno, es que tenemos que ver lo que es implementación de funciones y utilizar el mapa, el álgebra de Boole y el mapa de Carnot, ¿no? O sea, por un lado simplificar y por otro lado minimizar una determinada función. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No se olviden de marcar su asistencia, filmar su asistencia. Sí. Sí, profesor, muchas gracias. Hay alguien que no, o sea, no podía ingresar. ¿Por qué? Sí, ingeniero, no pude ingresar. Buenas noches, porque creo que no estoy todavía aceptado en el Classroom del laboratorio. ¿Crees tú que no estás o No, crees que no has aceptado? estoy. No estoy. No estoy. No me llegó el correo tampoco, ingeniero. A ver, vamos a ver ahorita tu nombre, ¿ya? Mira, tengo 43 alumnos acá. El alumno que supuestamente no está, mire su nombre, ¿eh?
Ingeniero, no está presentando pantalla. Ah, ya, gracias, gracias, gracias. Me había olvidado, gracias. Ahí van viendo su nombre. Algunos están 2 veces, creo, ¿no? ¿Por qué han salido más de 40 alumnos? ¿Cómo estás? No, ingeniero, no está mi nombre. Ahora hay 43 alumnos. O alguien estoy repitiendo 2 veces. ¿Cuál es tu correo? Díctame tu correo. 11-19-0141. Un ratito. ¿Este acá? No, 11-19... Un ratito. 11, 11-19... ya, 0141. 0141. ¿Ya te digo? Sí, ingeniero, así me digo. ¿Ya alguien más no está en la lista? Yo, profesor. A ver. ¿Cuál es tu correo? Es Daniel.Fernández4. Un ratito. Daniel.Fernández. Fernández4. ¿Fernández o Hernández? Fernández con F. 4. Creo que sí. 4. Ahí Creo que es, sí, arroba no me- Ya, verifica. Ok, profesor, me acaba de llegar. ¿Ya alguien más? Bien, ahí, acá figura 44 alumnos. Bien. No hay otra persona que no está registrada, ¿no? Bien. Bien. ¿Alguien va a hacer presentación? ¿Se refiere a las exposiciones que faltaron, profesor? De teoría. Ya si quieren completarlo, a buena hora. Laboratorio, ¿hay grupos que han avanzado al laboratorio? Sí, profe. Laboratorio. ¿A quién le falta teoría?
Sí, profesor, el grupo 1 tenía que exponer el día miércoles, pero no alcanzó el tiempo. ¿Quieren exponer ahora? Sí, normal, profesor. El delegado nos comunicó que hoy íbamos a exponer. Ya. Grupo 1, ¿no? Sí, grupo 1. Entonces, ahí comparto la pantalla. Ya. Bueno. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Un El ratito, día de hoy... un ratito, ¿ya? Un ratito. Un ratito, Profesor. voy a anotar, disculpe. Ya. Un ratito, un ratito. A ver. Cornejo Patuco. García Valverde. Rodríguez Marchán. Anticona. Zúñiga Córdoba. Y adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches, profesor. Somos el grupo número 1 que va a presentar el tema de la semana 7. Como sabe, es el curso de circuitos digitales. Los integrantes son Carmen Cornejo Batuco, García Valverde, Rodríguez Marchán, Villanueva Anticona y Zúñiga Córdoba. Ahora sí, siguiente, profesor. Ahorita mis compañeros pasan a explicarle la exposición. Sí, bueno, el grupo número 1 vamos a explicar el tema sobre tecnología CMOS. Así que vamos a comenzar con una introducción. Y es que los diseñadores de circuitos integrados solucionan los problemas que se plantean en la integración con el uso de los transistores. Y esto determina las tecnologías de integración que actualmente existen y se deben a dos tipos de transistores que toleran dicha integración, que son los bipolares y los CMOS y sus variantes. Antes de comenzar a hablar de CMOS como tal, quiero mencionar algo breve de la tecnología TTL, que se explicó en la exposición anterior, que significa lógica de transistor a transistor, y esta tecnología hace uso de resistencias, diodos y transistores bipolares para obtener funciones lógicas estándar. Y luego vamos a tener, ahora sí entramos a lo que es la tecnología CMOS, ¿no? Que se le puede decir como lógica MOS complementaria. Y esta tecnología va a hacer uso básicamente de los transistores de efecto de campo NMOS y PMOS. Ahora, esta familia lógica CMOS, que se traduce como Complementary Metal Oxide Semiconductor, el término complementario se va a referir a la utilización de dos tipos de transistores en el circuito de salida y en una configuración similar a la totem pole de la familia TTL. Y se van a usar conjuntamente el MOSFET, que es el MOS Field Effect Transistor, o transistor de efecto de campo MOS, de canal N, NMOS y de canal P, PMOS, en el mismo circuito, para obtener varias ventajas sobre las familias PMOS y NMOS. Y también cabe resaltar que la tecnología CMOS es ahora la más dominante, debido a que es más rápida y consume aún menos potencias que la otra familia de MOS. Bueno, ahora vamos a hablar de la lógica CMOS y específicamente de las puertas lógicas de la familia CMOS. Para ello vamos a hablar de cuatro principales, que son los inversores CMOS, la compuerta NAND CMOS, la compuerta non CMOS y las compuertas AND y OR. Vamos a comenzar hablando de los inversores. Bueno, Camila, te doy el pase.
Está bien, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. ¿Cuál es tu apellido? ¿De quién está hablando o de quién acaba de terminar? Cornejo, profesor. Ok, adelante. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es inversor CEMOS. Un dispositivo CEMOS consiste en distintos dispositivos MOS interconectados para formar funciones lógicas. Estos circuitos CEMOS van a combinar transistores tanto como PMOS y NMOS, cuyos símbolos más comunes son los que se muestran en esas imágenes, que vemos que hay un canal P y un canal M. Esta tecnología, como ya lo dijo mi compañera, es la preferida por estos tiempos, pues se utiliza tanto en la fabricación de circuitos integrados como lo son memorias, microprocesadores, también familias lógicas estándar, matrices de puertas y entre otros circuitos lógicos programables. Dale a la siguiente. Bien, ahí vamos a ver un esquema de un inversor CEMOS. Este inversor CEMOS tiene dos MOSFET en serie. De modo que el dispositivo con canales P tiene una fuente conectada a un voltaje positivo VDD y el dispositivo con canales N tiene una fuente conectada a lo que sería una masa, una tierra. Las compuertas de estos dispositivos se van a interconectar en lo que va a ser una entrada común y los drenajes de estos dispositivos se van a interconectar con una salida en común. Bueno, en el circuito mostrado, por favor, dale a la siguiente. Gracias. En ese circuito mostrado vamos a ver que se va a representar un inversor CEMOS y este va a estar formado tanto por un transistor de canal tipo P y otro de canal N. Ahora, en los niveles lógicos para el CMOS son esencialmente dos, al menos para el voltaje son el 0 y el 1 lógicos, y para 0 voltios va a ser el 0 lógico. Primero vamos a considerar un caso donde vemos que A1 va a ser un 0 y F va a ser un 1. El F lo podemos tomar como un complemento, digámoslo así, donde cuando A1 va a ser un voltaje positivo VDD, o sea, la entrada A1 va a ser un nivel alto, en este caso va a ser el 1. En esta situación, la compuerta QPD1, que tiene canales P, está en 0 voltios en relación con la fuente QP1, por lo que de este modo este QP1 va a estar en un estado apagado, o sea, en off. La compuerta QN1, que va a tener canales N, estará un voltaje positivo en relación con su fuente, por lo que el transistor QP1 se va a poner en un estado de corte y el transistor QN1 se va a activar, por lo que el resultado va a ser un camino, digamos, de baja impedancia de lo que va a ser la tierra a la salida y uno de alta impedancia de lo que es el voltaje de salida a lo que es la salida F. Ahora, si consideramos otro caso donde A1 es los 0 voltios y la entrada A1 va a estar en un nivel muy bajo que va a ser el 0 lógico. Ahora el QP1 va a tener una compuerta en un potencial negativo en relación con lo que es su fuente. Así que QD1 va a tener un voltaje GS igual a 0 voltios. Por lo que de ese modo QP1 va a estar encendido y QN1 va a estar apagado, lo que va a producir, digamos, una salida de aproximadamente un voltaje positivo de salida. En resumen, ¿qué sería? Que QP1 se va a activar y el transistor QN1 se va a poner en un estado de corte, lo que, como ya dije, va a ser un camino de baja impedancia a la salida F y de alta impedancia de tierra a salida. Entonces, ¿qué podríamos decir en general? Que los transistores ambos funcionan de forma complementaria, por decirlo así. Cuando la tensión de entrada se va a encontrar en lo alto, que va a ser el 1 lógico, el transistor NMOS va a estar en un estado de conducción y el transistor PMOS va a estar en corte, haciendo que la salida va a quedar en lo bajo, que va a ser un 0 lógico. Y esta situación también es inversa cuando la tensión se encuentra en bajo. Entonces, como vemos en esa pequeña tablita, podemos ver los estados del inversor CEMOS. Y también más adelante tenemos un video que nos lo explica mejor. Ahora le doy el paso a mi compañera Carmen.
Sí, ahora vamos a continuar explicando las demás puertas lógicas y ahorita vamos a hablar de la compuerta NAND-CMOS. Estas se pueden construir otras funciones lógicas diferentes del inversor Un ratito. básico, ¿no? Disculpe, ¿cuál es el apellido de la alumna? Zúñez Córdoba. ¿Ah? Zúñez Córdoba. Zúñez Córdoba, ya, Z-U-N. adelante. Sí, está bien, adelante, sigue. Ya. Mi compañera ya ha explicado sobre el inversor básico y esto va a ser muy importante para hablar de las demás compuertas que vienen. Bueno, ahora hay que observar esta figura, ¿no? Que esta nos va a mostrar una compuerta NAND formada por la adición de un MOSFET de canales P en paralelo y un MOSFET de canales N en serie al inversor básico, que ahí observamos. Y para analizar este circuito conviene recordar que una entrada de 0 voltios enciende al P MOSFET y apaga el N MOSFET correspondientes, y viceversa para una entrada más VDD. Y cuando ambas entradas, que aquí tenemos A1 y B1, están en nivel alto, hacen que los transistores QP1 y QP2 entren en corte y se encienden ambos en MOSFET, ¿no? Con lo cual ofrece una baja resistencia de la terminal de salida a tierra. Pero en todas las otras condiciones de entrada, de cuando menos un PMOSFET estará encendido, en tanto que al menos un NMOSFET estará apagado. Y esto va a producir una salida alta, ¿no? A través del QP1 y el QP2. Luego, las entradas no usadas de una compuerta CMOS no se pueden dejar abiertas. ¿Por qué? Porque la salida resultaría ambigua. Entonces, cuando sobre alguna entrada de una compuerta CMOS, se debe conectar otra entrada o a uno de los dos terminales de alimentación. Y esto también es válido para circuitos secuenciales y demás circuitos CMOS, como por ejemplo los contadores, flip-flops, entre otros. Ahora, estos datos de operación que se han mostrado, que se han dicho, se van a resumir en esta figura, ¿no? De la tabla de estados de la compuerta NAND-CMOS, que acá podemos ver, ¿no? A1, B1, y observamos, ¿no? 001, 011, 101 y 110. Ahora vamos a continuar con la siguiente compuerta, que es la compuerta NOR-CMOS. Y esta se va a formar agregando un PMOSFET en serie y un NMOSFET en paralelo. Bueno, en paralelo al inversor básico, ¿no? Que aquí vemos al inversor. Ahora observemos la figura. Y este circuito se puede analizar entendiendo que un estado bajo en cualquier entrada va a encender al PMOSFET, ¿no? Cuando QP1 y QP2 entran en conducción. Y va a apagar el NMOSFET cuando QN1 y QN2 entran al corte correspondiente. Y la salida pasa a alto a través de QP1 y QP2. Y las entradas en un estado alto hacen que los transistores QP1 y QP2 entren en corte y ambos transistores QN1 y QN2 en conducción. Ahora, en las parejas de transistores, ya sean del canal N o del canal P, si cualquier entrada es baja, uno de los transistores entra a corte y otro a conducción. Y la salida pasa abajo acoplándose a través de transistores en conducción a tierra. Y esto también se puede resumir en la siguiente tabla, ¿no? La tabla de estados de la compuerta NOR-CMOS, que observamos, ¿no? 001, 010, 100 y 110. Y luego las compuertas AND y OR, que estas se pueden formar combinando las compuestas NAND y NOR con los inversores. Bueno, ahora le doy el paso. Ahora vamos a ver un pequeño video en el cual se va a observar un resumen de todo lo que se ha hablado hasta el momento, para que quede claro esta parte de la exposición. Aquellas que están basadas en parejas de transistores NMOS y PMOS.
Lo primero que vamos a ver va a ser el modelo ideal de comportamiento de un transistor. Aquí podemos ver el símbolo de la notación clásica, en la cual tenemos representado el sustrato. Entonces, en el PMOS, la S está arriba, la D abajo y la G a la izquierda. Y en el NMOS, la D está arriba y la S está abajo. El sustrato del NMOS debe estar conectado a masa y el sustrato del PMOS debe estar conectado a VDD. En la notación simplificada no tenemos sustrato. Y además tenemos una bolita que indica que el PMOS funcionará con un interruptor cerrado cuando entre un 0 y el NMOS cuando le entre un 1. De este modo, cuando en G tenemos un 0, el PMOS se comporta como un interruptor cerrado y el NMOS como un interruptor abierto. Y cuando en G tenemos un 1, tendremos que el PMOS se comporta como un interruptor abierto y el NMOS cerrado. Es decir, que el NMOS conduce con el 1 y el PMOS conduce con el 0. Esa cualidad va a ser determinante en el funcionamiento de las puertas CMOS, en la que se combina siempre un P y un N, porque así vamos a tener una alternancia. Es decir, cuando la misma entrada se conduce a una pareja de transistores N y P, resultará que según entre un 0 o en 1, conducirá el P o el N, siempre en alternancia. Conduce el uno, conduce el otro. La primera puerta que vamos a ver es un inversor. A la izquierda lo tenemos en notación clásica y a la derecha en notación simplificada. Como podemos observar, los sustratos de la notación clásica sí que están conectados a VDD en el caso del P y a GND en el caso del N, como debe ser. Bien, en cuanto al funcionamiento, tenemos que si entra un 0 en VE, conducirá el de arriba, el PMOS, y no conducirá el de abajo. Por tanto, la salida será un 1, puesto que se ha conectado la VDD con la salida. Saldrá un 1. En el caso contrario, para analizar el comportamiento del inversor, vamos a probar con una entrada 0 y una entrada a 1. Para estudiar el comportamiento del inversor, vamos a probar cómo se comporta cuando le entra un 0 y cuando le entra un 1. Por ejemplo, cuando le entra un 0, a la entrada VE, ese 0 llega hasta la G del P y del N. Cuando entra un 0, conducirá el P y se transformará en un interruptor cerrado. Sin embargo, el N, el NMOS, se quedará como un interruptor abierto. En tal caso, lo que saldrá será el 1, puesto que se va a conectar la VDD con la VS, con la salida. Por tanto, lo que sale es un 1. Por el contrario, si lo que entra es un 1, vamos a comprobar que va a salir un 0. Ese 1 en la entrada llega al P y llega al N. En este caso va a conducir el N y no lo va a hacer el P. Entonces, lo que estamos conectando es la salida con masa, es decir, sale un 0. De esta manera, funciona como un inversor. Cuando entraba un 0, salía un 1, cuando entraba un 1, sale un 0. Como podemos observar, el funcionamiento del inversor radica en que la entrada va hacia un P y hacia un N. Y como cada uno conduce con un 0 o con un 1, existe una alternancia. Esa alternancia lo que provoca es que o bien se conecte masa con la salida o bien se conecte VDD con la salida. Es decir, que nunca van a coincidir ambos transistores intentando imponer su valor lógico, el 1 o el 0, sino que va a haber una alternancia. Al final, va a haber una combinación en la cual va a salir un 0 o va a salir un 1. Si esto lo vemos en puertas más complejas, puertas de 2 entradas, podemos observar que se cumplen también los mismos principios que hemos visto en el inversor. En estos ejemplos, el de la izquierda sería una NAND y el de la derecha es una NOR, ambas de 2 entradas. ¿Qué caracteriza y qué tienen en común? Bien, vamos a analizar, por ejemplo, la puerta NAND. En la puerta NAND observamos que estos 7 criterios invariantes se cumplen en absolutamente todas las puertas CMOS. Tenemos la primera, que la puerta tiene que estar alimentada con VDD y con masa. La segunda, que cada entrada va a un par NMOS y PMOS. Es decir, la entrada A vemos que va a un P y a un N, y la entrada B a un N y a un P. La siguiente es que la salida está justo en medio. Está en el ecuador que divide los P's de los N's. La cuarta es que los PMOS siempre estarán encima del ecuador y los NMOS siempre estarán abajo. La quinta es que la asociación serie se comporta como una AND, puesto que implícitamente para que llegue el 0 hasta la salida deberían conducir un transistor y el otro transistor. Por tanto, como están en serie, el principio de funcionamiento para que ambos consigan el cometido de llegar un 0 a la salida será que es una AND. Sin embargo, el paralelo, que para que salga un 1 a la salida, puede ir el 1 por aquí o puede ir por aquí. Luego tenemos una O. Esto sería AND y el de arriba es una OR. La invariante 6, la regla 6 que siempre se cumple, es que las puertas se diseñan en modo dual. El bloque N está en serie, entonces necesariamente el bloque P debe estar en paralelo y viceversa. Esto es el principio dual, o también como si fuera un espejo. Y por último, no puede haber nunca un conflicto lógico, es decir, no puede ocurrir nunca que los PMOS quieran sacar un 1 y a la vez los NMOS quieran sacar un 0 para la misma combinación de entrada, o que ocurra justo lo contrario, que ninguno de los dos se interese en sacar su valor lógico y que la salida quede en indeterminación o alta impedancia. No puede ocurrir ninguna de las dos cosas. Entonces, si cumplimos todos estos criterios de diseño de una puerta, nunca ocurrirá eso.
sino que se van a repartir inteligentemente todas las combinaciones, en este caso tenemos 2 entradas, elevado a 2, 4 combinaciones de entrada, se van a repartir inteligentemente para, al final, sacar un 0 o un 1, pero nunca habrá ni conflicto lógico ni saldrá una Z. En el caso de una NAND, sabemos que la salida será solamente 0 cuando hayan 2 unos, y en cualquier otro caso sale un 1. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para analizar y conocer la función lógica de una puerta? Pues lo que vamos a hacer va a ser un proceso que contempla 8 pasos, que están expresados en esta transparencia. El primero nos indica que podemos analizar la puerta o bien el bloque N o bien el bloque P, porque analicemos un bloque o analicemos el otro nos va a dar la misma función lógica. Lo único que estará expresada de otro modo, puesto que una expresión y otra nos puede llevar gracias al teorema de Morgan. La asociación en serie es una AND y la asociación en paralelo es una OR. Los PEMOS conducen con 0 y la función que sacarán será sin negar. Es decir, que en los PEMOS las entradas serán negadas, pero la salida es sin negar. En NMOS las entradas son sin negar y la salida será negada. La función de Morgan nos lleva del bloque P al N y viceversa. Es decir, que una vez sacamos la función lógica de un bloque, por de Morgan sacaríamos la función lógica del otro. La sexta se cumple el criterio dual, es decir, que si abajo están en serie, arriba estarán en paralelo y viceversa. Aquí vemos que los de abajo están en serie y los de arriba están en paralelo. Además, tenemos que tener una consideración que no se cumple en esta puerta, pero puede ocurrir, y es que exista un inversor en la salida, como vamos a ver en otra transparencia posterior. Y también podríamos tener algún inversor en alguna entrada. Bien, vistas estas 8 consideraciones, para analizar esta puerta sea tan sencillo como decir, voy a analizarlo, por ejemplo, por PEMOS. Si lo analizo por PEMOS, lo que tengo que hacer es decir, vamos a ver, tengo la entrada A y la entrada B. Están en paralelo. Por tanto, como son PEMOS, las entradas van negadas. Y como están en paralelo, es un más. O sea que la función lógica es esta. A negado más B negado. Esto no es una NAND, pero si aplicamos de Morgan, se convertirá en una NAND. Bien, esto es analizamos el bloque PEMOS. Si analizamos el bloque NMOS, observamos que A y B están en serie. Bien, como A y B están en serie, además, como son NMOS, no están negadas las entradas, por tanto, pongo A por B, pero sí que está negada la salida. Luego tengo que negar toda la función. De modo que analizando el bloque NMOS alcanzamos esto y analizamos el bloque PEMOS alcanzamos esto, que al fin de cuentas, gracias a De Morgan, es exactamente la misma función lógica. De este modo, si volvemos a la transparencia anterior, podríamos analizar la puerta NOR de forma muy sencilla. Por ejemplo, analizando el bloque N, sería entrada A y entrada B en paralelo, sin negar las entradas y negando la salida. A más B, sin negar las entradas y negando la salida. Esto sería analizando el bloque N, o sea que es una NOR. Si analizamos el bloque P, sería A, B están en serie, entradas negadas y salidas sin negar. A, B en serie, entradas negadas y salidas sin negar. Si aplicamos de Morgan, llevaríamos a la misma función lógica que hemos obtenido analizando el bloque N. Para terminar, solo nos queda comentar cómo obtener puertas con la salida no negada, es decir, cómo tener una AND, una OR o un buffer. Es tan sencillo como aplicar un inversor a la salida, como vemos en la siguiente transparencia. Un buffer se construirá a base de unir 2 puertas NOT. Una puerta NOT más una puerta NOT. Una AND será la NAND que acabamos de ver más una puerta NOT en la salida. Y una OR será una puerta NOR más una puerta NOT. Bien, es muy importante que veamos que la estructura que teníamos de la puerta tiene la salida, que es en este caso es una NOR, que se conduce a la entrada de un inversor. Por tanto, aquí entra una NOR y aquí ya será una OR. De este modo conseguimos una puerta OR de 2 entradas construida con 6 transistores. Podemos analizar este ejercicio. Entonces, aplicando los 8 criterios que hemos visto antes, podemos analizar, por ejemplo, por N, y por N quedaría A, B y C están en paralelo, con la entrada sin negar, por tanto será A más B más C, y a su vez todo este bloque, este subbloque, está en serie con este otro bloque. O sea, el bloque A más B más C está en serie con el bloque D. Por tanto, y como estábamos hablando de los NMOS, las entradas son sin negar, pero la salida es negada. Esta sería la función. Si analizamos por el bloque P, lo que tenemos es un pequeño bloque de 3 transistores en paralelo con otro de un transistor. El bloque de 3 transistores están en serie A, B, C, por tanto será A negado por B negado por C negado, puesto que están en serie y puesto que son PMOS, las entradas son negadas porque conducen con el 0,
y todo ello estará en paralelo, es decir, más, con la otra entrada, con D negado. Y obtendré esta función lógica que aplicando De Morgan se convertiría en la que hemos obtenido analizando el bloque N. Como podemos comprobar, en esta puerta se cumplen todos los criterios que hemos visto, los 7 criterios que hemos visto en la transparencia anterior. Y, por supuesto, uno que es muy interesante es ver el sistema dual, es decir, cómo A, B y C aquí estaban en paralelo, arriba pasan a estar en serie, y cómo A, B y C están en serie con D, arriba pasa a estar en paralelo con D. Esa estructura dual es muy importante para que haya una alternancia, para que aquí que tenemos 4 entradas, por tanto 16 combinaciones de entrada, al final se repartan las combinaciones de entrada entre los P's y los N's, de modo que en algunas combinaciones los P's consiguen sacar un 1 y en otras combinaciones los N's consiguen sacar un 0. Porque el cometido de los P's es sacar unos, solo saben sacar unos, y el de los N es sacar ceros, solo saben sacar ceros. Entonces al final funcionan como dos equipos en los que en algunas combinaciones de entrada gana el equipo de los P y consiguen sacar un 1, y en otras combinaciones de entrada ganan el equipo de los N y consiguen sacar un 0. Quiero decir que no hay ninguna combinación que se produzca una alta impedancia ni conflicto lógico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el nivel lógico de los CMOS. Los dispositivos lógicos CMOS también se conocen como dispositivos de 3.3 voltios, debido a que tendrán al nivel máximo de voltaje al dicho voltaje que es de 3.3. Es una tecnología avanzada que se ejecutará en dispositivos con bajo consumo de energía, pero esto tiene un pequeño contra, que es un poco más lento que los otros tipos de dispositivos. Bueno, se suministra 3.3 en lugar de los 5 voltios que se suministra a los PLP. Siguiente, por favor. No, discúlpame, todavía me falta explicar un pedazo más. Bueno, vamos a hablar sobre el lógico alto y también no permitido, y el lógico bajo, que es 0. Sí, ya bueno, el VIH va de 5 a 3.5, o sea que en ese momento se permite el lógico 1. Pero cuando está oscilando entre menos de 3.5 y mayor a 1.5, no permite el paso. En cambio, cuando es de 0 voltios a 1.5, permite el 0 lógico. Y eso es en el VIL. En el VOH va de 5 a 4.4, que es el 1 lógico alto, y no permite el paso cuando es de 0,3 hasta el 0.4 voltios. Y si permite el paso, el paso lógico bajo es de 0,33 voltios, el VOL, siempre y cuando sean para 5 voltios de CMOS. Ahora sí pasa a la siguiente, por favor. CMOS. Sobre todo, utilizamos los dispositivos de 5 voltios que son compatibles con los TTL para diseñar compuertas lógicas, por lo que estos dispositivos CMOS se utilizarán para interactuar con esos dispositivos. Un dispositivo CMOS puede interactuar con un dispositivo TTL y no requiere ningún componente adicional. Por ejemplo, el valor mínimo del nivel lógico alto, que yo le había dicho que era 1, de un dispositivo CMOS es de 2,4 voltios, por lo tanto ese dispositivo se puede interpretar con un dispositivo TTL que tienen una tensión de entrada mínima lógica que también está entre 1 a 2 voltios. Pero antes de conectar un dispositivo TTL a un CMOS, ya que el TTL va a 5 voltios y el CMOS en 3.3, debemos verificar que los dispositivos 3.3 sean o no tolerantes a los 5 voltios, debido a que muchos de ellos pueden causar daños al chip, porque están pasando una alta corriente de voltaje. El máximo permitido sería de 3.6, hasta después de ello ya empezaría a dañar el chip. Podemos utilizar circuitos divisores de voltaje, palancas de nivel lógico para controlar las señales de 5 voltios para que se disminuyan. En este caso también podemos usar algunas resistencias para bajar el grado de voltaje. Muchas gracias. Ahora se le paso a mi siguiente compañero, que es Rodrigo. Ok, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es tu apellido? García Valverde. Ya. Adelante. Okay. Vamos a hablar un poco de la estructura de los CMOS. La puerta básica en CMOS está representada por un inversor NOT. Está compuesta por un transistor del canal N y otro del canal P, acoplados en conexión complementaria totem o totem pole. Okay. En la figura se puede mostrar un corte en la sección de los dos transistores de una puerta inversora CMOS.
el NMOS, que es fabricado sobre un sustrato de tipo P, que es el que está en la parte izquierda, y este se conecta al BSS en 0 voltios. Y a la derecha está el PMOS, que se fabrica sobre un pozo tipo N, N-Well, y su terminal de sustrato se conecta a un VDD. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando de las corrientes de entrada y de salida, debido a que estos CMOS tienen una elevada impedancia de entrada, las corrientes de entrada en una puerta CMOS son muy pequeñas, siendo despreciables en la gran mayoría de los casos. Esto representa una ventaja para los circuitos excitadores. Sin embargo, representa un problema por su elevada sensibilidad a las tensiones electrostáticas. Es por ello que es usual que en las entradas externas de los CMOS se coloquen elementos de protección. Normalmente son resistencias de serie RS de 250 ohmios a 1.5 kiloohmios y 2 diodos de fijación. Estos van a limitar cualquier tensión de entrada al rango de 0 al VDD. Ahora, estos 2 diodos mencionados anteriormente, que aunque para los niveles de operación quedan polarizados en inversa, reducen la resistencia de entrada, siendo sus valores habituales para la serie de familia 4000B, corrientes de entrada del tipo I y el máximo de menos 0.1 microamperios y el IHL máximo de 0.1 microamperios. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablando de la disipación de potencia, o sea, el consumo, se sabe que en cualquiera de los estados de la puerta inversora, uno de los transistores va a estar en corte, con lo que el consumo en estática y la potencia van a ser 0. Existe una pequeña corriente de pérdidas que produce una disipación de potencia estática, o sea, en el estado de reposo, que no sobrepasa los 10 nanowatts. Normalmente en la familia CMOS, la potencia disipada se mide en dinámica, donde hay un consumo debido a la carga y descarga de la capacidad de carga, a los picos de corriente en las transiciones entre niveles o las conmutaciones, cuando hay una conducción simultánea de ambos transistores. Dado que la segunda componente mencionada suele ser pequeña en comparación con la corriente carga y de descarga de la capacidad, la potencia disipada se puede calcular o aproximar a la fórmula que se ve en la diapositiva, a la frecuencia por la carga por el valor de D elevado al cuadrado. En un ejemplo en el cual tengamos la voltaje entrada de 5 voltios, una frecuencia de 1 MHz y una carga de 20 picofaradios, nuestra potencia de disipación va a ser de 0.5 miliwatts. Ahora hablando de la serie 4000 y 74C de los CMOS, estos van a funcionar con los valores de entrada de entre 3 a 15 voltios, en comparación de los de serie 74HC y 74RCT. Estos van a funcionar con un menor margen de voltaje, de entre 2 a 6 voltios. Ahora, si nosotros queremos utilizar los CMOS y los TTL juntos, usualmente el voltaje que va a estar siendo utilizado va a ser de 5. Pero sin embargo, si estos CMOS trabajan junto a los TTL y tienen un voltaje superior a 5 voltios, van a tener que tomarse ciertas medidas especiales. Ahora, si en el caso de que las entradas y las salidas de los CMOS, sus niveles de voltaje van a ser muy cercanos a 0. Eso va a ser para el estado bajo. Y para el estado alto van a ser muy cercanas al voltaje de entrada. Y además, los requerimientos de voltaje en entrada para ambos estados lógicos se van a expresar como un porcentaje del voltaje de alimentación, tal como se ve en la tabla. En el voltaje L máximo va a ser 0 voltios, el voltaje OH mínimo va a ser el voltaje de entrada, el voltaje IL máximo va a ser el 30% del VDD, o sea, el voltaje de entrada, y el voltaje IH mínimo va a ser el 70% del VDD. A continuación, mi compañero les estaría explicando más acerca de los CMOS. ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez Marcón, profesor. Ya. Bien, ahora vamos a mencionar algunas características generales de la familia CMOS, algunas series, sus características particulares y algunas comparaciones, ¿no? con la familia TTL. Para empezar, es importante mencionar que la mayoría de circuitos integrados que están disponibles en TTL igualmente se encuentran disponibles como CMOS. Una característica importante de los CMOS es que necesitan menos energía para poder operar.
Y asimismo, pueden operar en un rango de voltaje más amplio en comparación a TTL, ¿no? De 3 a 18 voltios aproximadamente. Un problema de los CMOS es que son extremadamente sensibles a la electricidad estática, por lo cual hay que ser precavidos, y un poco más adelante explicaré cómo se puede sobrellevar esto, ¿no? Por esto, los integrados CMOS, como ya se mencionó antes, se suelen fabricar con transistores MOSFET. Poseen una disipación en potencia bastante baja. Sus retrasos de propagación usualmente son de 25 a 50 nanosegundos. Bueno, son mayores a los de TTL. Y como se explicó también, sus niveles lógicos dependen de la fuente de poder. Siguiente. En esta diapositiva podemos observar dos circuitos integrados. En la parte de arriba se observa un circuito integrado 7404 en CMOS. Podemos diferenciar esto debido a que en su nomenclatura podemos observar una C entre el 74 y el 04. Eso nos indica precisamente que es CMOS, ¿no? Y al ser un 7404 podemos saber que es una compuerta NOT. Por su parte, abajo vemos su equivalente en TTL. Esto se identifica por las letras LS, ¿no? Entre el 74 y el 04. Bueno, esto más que nada es para saber cómo diferenciarlo, ¿no? Siguiente. Bien, como mencioné, debido al rango amplio de voltaje en el que se pueden operar estos CMOS, no es tan crítico el aspecto de la regulación, ¿no? Del voltaje de alimentación. Por ejemplo, en las series 4000 y 74C, el VDD, que es el voltaje de alimentación, puede ser de 3 a 15 voltios, ¿no? Por su parte, en las series 74HC y 74RCT, el VDD puede ir de 2 a 6 voltios. También es posible poder operar juntos el CMOS, algunos CMOS y TTL, ¿no? Esto se conoce como interfase CMOS-TTL. Para esto se suele operar con voltaje de 5 voltios de alimentación, ya que precisamente tanto CMOS como TTL pueden trabajar de una buena forma en ese voltaje, 5 voltios. Siguiente. Este punto también se explicó, aquí lo voy a explicar mejor con un ejemplo. El estado cero para los CMOS se va a dar cuando el voltaje recibido sea de 0%, o sea, de un voltaje cero, a el 30% del VDD, ¿no? Mientras que el estado 1 se va a dar del 70% VDD al valor original del VDD. Por ejemplo, si operamos con un VDD de 5 voltios, que es usual, el estado 0 se daría de un voltaje de 0 a 1.5 voltios, mientras que el estado 1 se daría de 3.5 a 5 voltios. Siguiente. Otro punto importante a considerar en los CMOS es su inmunidad al ruido, ya que al compararlo con la tecnología TTL, CMOS destaca notablemente por ser más inmune al ruido. De hecho, estos márgenes de ruido pueden mejorarse si se emplea un valor de VDD más alto, ¿no? Sin embargo, el punto en contra sería que se gastaría más potencia. Siguiente. Bien, otro punto a considerar es la velocidad de conmutación. Los CMOS poseen una baja resistencia de salida en ambos estados, ¿no? En el estado 0 y en el estado 1. Los valores de velocidad van a depender, pues, del VDD. En esta diapositiva les muestro un ejemplo de lo que pasaría con una compuerta NAND serie 4000. Específicamente sería una compuerta 4011, ¿no? Si le damos un valor de 5 voltios de alimentación, el tiempo de propagación sería de 50 nanosegundos. Mientras que para un voltaje de alimentación de 10 voltios, el tiempo de propagación sería la mitad. Como mencioné, si se aumenta el voltaje de alimentación, se va a reducir el tiempo de propagación. Sin embargo, se aumenta la potencia empleada. Siguiente. Bien, este es el punto que les mencioné hace un momento.
la susceptibilidad a cargas estáticas que caracteriza a los CMOS. Más que nada, esto se debe a la alta impedancia de entrada que poseen este tipo de circuitos integrados, ¿no? CMOS. Usualmente para protegerlos se emplea diodos Zener en sus entradas, ya que estos están diseñados para conducir y limitar la magnitud del voltaje de entrada, ¿no? A niveles muy inferiores a los necesarios que producirían daño. Y si bien es cierto, los diodos Zener cumplen con su finalidad, puede suceder que no comiencen a conducir con la rapidez necesaria para evitar que el circuito integrado sufra daños. Por consiguiente, la mejor opción siempre es siempre dejar las entradas conectadas a un nivel fijo de voltaje. Es decir, puede ser que estén conectados a tierra, a un voltaje 0, o a un voltaje fijo de alimentación de 5 voltios, ¿no? Independientemente de sea 5 o 0, lo importante es que se mantengan a un voltaje fijo, ¿no? Porque estas variaciones de voltaje pueden ocasionar daños por cargas estáticas. Siguiente. Esta tabla nos sirve como una especie de resumen de lo que les he venido hablando. Es una comparación entre las familias TTL, algunas series de TTL y algunas series de CMOS. En general podemos mencionar, por ejemplo, los valores de potencia disipada, ¿no? Notablemente CMOS gastan menos potencia, ya que las TTL gastan una cantidad de potencia en el orden de los miliwatts, mientras que CMOS está en el orden de los nanowatts. Es notablemente menor. También podemos observar algunos valores de margen de ruido admisible que nos indican que CMOS es más inmune al ruido, ¿no? Como ya mencionamos. Manejan márgenes de ruido de 2 a 4 voltios, mientras que TTL únicamente puede soportar 1 voltio de margen de ruido. Siguiente. Algunas características ya para ir acabando, es como ya mencioné que los TTL usan transistores ya sea NPN o PNP, y los MOSFET que los CMOS utilizan MOSFET. Un punto bastante importante a considerar es que los CMOS son mucho más compactos en cuanto a tamaño. Tienen una mayor densidad de integración. Esto, en otras palabras, significa que se pueden juntar una mayor cantidad de circuitos CMOS en el mismo espacio que lo que se podría juntar con TTL, ¿no? Es por eso que se suele usar el CMOS actualmente en multitud de dispositivos, por ejemplo, en memorias grandes, en calculadoras, en microprocesadores, etc. Nuevamente, recalco que el CMOS consume una menor cantidad de potencia, sin embargo, es más lento que el TTL. También es mucho más inmune que el TTL al ruido, y también, como mencioné, posee un mayor intervalo de voltaje, ¿no? De 3 a 18 voltios, y también un mayor factor de carga. Siguiente. Para finalizar, podemos decir que el TTL está especialmente diseñado para lograr una alta velocidad, mientras que CMOS está diseñado para un bajo consumo. No es que en sí uno sea mejor que otro, ¿no? Tienen diferentes usos. Sin embargo, en los últimos años CMOS ha recuperado más espacio, ¿no? En la industria, debido a su bajo consumo y al desarrollo de mejores dispositivos. Eso sería todo, y le damos gracias por su tiempo. ¿Cuál es tu apellido? Villanueva Anticona. Bien. No se olviden los grupos que están exponiendo a enviarme su presentación, ¿eh? Sí, profesor. Disculpe, ¿podríamos presentar también la parte del laboratorio ya de una vez para finalizar con el grupo 1? ¿Tienen ido usted el laboratorio? Mejor un descanso, depende de la mayoría. ¿Qué dicen? Sí, depende de la mayoría. Continuamos un descanso. ¿Qué dicen? Por favor. Ya, un descanso para que cenen, ¿ya? Yo puedo profesor, el descanso. Ya, después del descanso ya continúa el grupo 1, ¿ya?
Sí, profesor, no se preocupe. Ok.